Buen día, mi nombre es Daniel Vázquez Londoño, soy estudiante de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Colombia y en esta oportunidad realizaremos lo que es la revisión crítica de las capacidades teóricas y las hipótesis fundamentales que hace el software SCIA Engineer en cuanto al análisis y diseño de cascarones, o también llamados elementos tipo shell. Bueno, el contenido de la presentación. Primero estudiaremos lo que es una breve descripción del software, luego analizaremos las características del programa en cuanto a elementos tipo shell o también llamados cascarones. Estudiaremos las teorías de Mainlin y Kirchhoff en las cuales el software se basa. Miraremos los aspectos de diseño del software y por último estudiaremos las ventajas, limitaciones y opiniones respecto a este. Bueno, primero estudiaremos lo que es la breve descripción del software. El software SCIA Engineer es un programa de análisis estructural integrado de múltiples materiales y pues es una herramienta de diseño para todo tipo de estructuras. Su amplia gama de funcionalidades lo convierte en el socio ideal para el diseño de edificios de oficinas, plantas industriales, puentes o cualquier otro proyecto. Todo esto dentro del mismo entorno y pues muy fácil de usar. Dentro de las capacidades del software nos permite hacer modelos paramétricos para tareas repetitivas y de optimización. También tiene una biblioteca de secciones fabricadas y típicas y pues también tiene un diseñador integrado para una sección transversal general. Nos permite estudiar vigas y columnas de cualquier geometría, sean rectas, curvas o de forma arbitraria, con una sección transversal que varía a lo largo con aberturas. Permite estudiar placas, paredes y cascarones o elementos tipo shell, los cuales pueden ser planos o curvos y opcionalmente con aberturas, subregiones o de espesor variable. También nos permite estudiar losas acanaladas o losas compuestas de elementos prefabricados y pues también tiene una biblioteca de partes estructurales predefinidas, em, entre las que se destacan materiales o elementos como vigas de celosía, rampas en espiral, cúpulas, codos de tubería, etcétera, etcétera. Bueno, ahora realizaremos una revisión de los manuales encontrados del software. En este caso hay que resaltar que los manuales encontrados son más de tipo práctico. Se intentó buscar manuales con más soporte de teoría y fórmulas. Sin embargo, esto no fue posible, puesto que en este manual, por ejemplo, em, se da como un paso a paso, como su nombre lo indica, un tutorial de elementos tipo shell para aprender a modelarlos y calcularlos. Em, lo mismo ocurre con estos otros dos manuales, los cuales presentan más que todo ejemplos y ejercicios para calcular. Sin embargo, también se encontró una página, se podría decir que es la página oficial del software, en la que se encontró mucha más información, sin embargo, no como la que se esperaba. Bueno, y también nos sobra resaltar que se encontró un foro de preguntas, un foro específicamente para este software, en el cual se pueden hacer preguntas para conocer un poco más acerca del programa. En este caso se encontró este aporte, esta pregunta para los esfuerzos von Mises, los cuales se usan para predecir el rendimiento de los materiales bajo cualquier condición de carga a partir de los resultados de pruebas simples de tracción uniaxial. En este caso, pues se dice que un material comienza a ceder cuando su tensión o esfuerzo de von Mises alcanza un valor crítico conocido como el límite elástico. Em, bueno, como podemos observar, acá nos indican qué parámetro buscar para conocer este esfuerzo. Esto lo tendremos en cuenta para los siguientes videos. Bueno, ahora hablemos acerca de las características del programa en cuanto a elementos tipo shell o cascarones. Primero hay que tener claro y es que el software SICA Engineer selecciona automáticamente elementos finitos
de tipo triangular, elementos finitos triangulares de 3 nodos, cuando se están trabajando con elementos o tipos de elementos 2D. Más específicamente, cuando al trabajar con este tipo de elementos en 2D se selecciona, como veremos en los videos de modelado, se selecciona la opción de membrana. Pues esto para modelos no lineales de elementos finitos. También hay que tener en cuenta que los elementos de membrana se definen como elementos de carcasa o elementos tipo shell, pues que no tienen rigidez a la flexión ni rigidez de compresión axial. Por lo tanto, los elementos de membrana pues se pueden utilizar para modelar lonas, redes, etcétera, y pues que están sometidas a tensión axial. Bueno, ahora veremos que el software nos ofrece varias posibilidades a la hora de hacer los cálculos o el análisis. Primero tenemos el método o el primer orden, que es como para edificios de hormigón o ladrillo que tienen como una linealidad geométrica. El segundo orden, que es como para todas las estructuras donde el método del primer orden pues no es suficiente. En este caso pues utiliza como las teorías o está basado en la teoría de Timochenko. Y está el tercer orden, el cual se basa o está basado en ejemplos o ejercicios en donde se tengan grandes desplazamientos, grandes rotaciones y pues por ejemplo cables o membranas. Como podemos observar acá, este es el método necesario para calcular o analizar elementos tipo shell. Pues también hay que decir que en este método, en el tercer orden, posee varios métodos, los cuales son Newton-Raphson, Picard o Newton-Raphson modificado, como podemos observar acá arriba. Sin embargo, el software en los manuales nos recomienda usar el método de Newton-Raphson, el cual es un método tangente que calcula en cada paso pues la matriz de rigidez de la estructura, pero la convergencia se produce principalmente en varias iteraciones. Este método es robusto pues para la mayoría de los problemas, sin embargo puede fallar cerca de los puntos de inflexión del diagrama de carga. Proporciona la solución de deformaciones extremadamente grandes y pues la precisión del método se puede aumentar mediante el refinamiento de la malla de elementos finitos o mediante el aumento en el número total de incrementos, como se verá en los videos posteriores. Bueno, ahora estudiaremos lo que son las teorías de Milling y de Kirchhoff, las cuales son las dos teorías utilizadas por el software para el comportamiento de flexión de las placas. En este caso, pues son las teorías normales, las que se conocen, en donde pues la teoría de Milling con la deformación por fuerza de corte y la teoría de Kirchhoff sin tener en cuenta la deformación por fuerza de corte. También teniendo en cuenta que la teoría de Kirchhoff pues tiene en cuenta que una sección plana de la placa permanece perpendicular al eje deformado de la placa en el estado deformado. También se podría decir que esta teoría de Kirchhoff de flexión tradicional se aplica para placas delgadas y pues entre las hipótesis que se destacan en esta teoría es que los esfuerzos normales en el plano medio también permanecen perpendiculares a la superficie de referencia después de la deformación, teniendo en cuenta que esto es la hipótesis planteada por Bernoulli. Por otro lado, pues la teoría de Milling no tiene todas las hipótesis o los supuestos mencionados, como se ve acá en la teoría de Kirchhoff. Sin embargo, sí tiene en cuenta que los esfuerzos normales en el plano medio permanecen rectos, pero no necesariamente perpendiculares al plano medio después de la deformación. Como veremos a continuación, veremos en la diapositiva siguiente, de acuerdo con los manuales
expuestos por el software como un ejemplo en donde se verán las ciertas diferencias entre las dos teorías para teniendo en cuenta dos tipos de espesores. Por lo tanto, de acuerdo con los manuales del software, se realizó una comparación teniendo en cuenta este ejemplo para losas con espesores muy pequeños y pues losas con espesores más gruesos. Se tuvo que la deformación para Milling y Kirchhoff en medio de la placa pues fue la misma y esta no dependió del tamaño de la malla en el borde de la losa. Pues se tuvo una comparación entre el momento en el cual nos muestra claramente que para placas delgadas no hay una diferencia real en el resultado para el momento de MX, pues usando cualquiera de las dos teorías. Sin embargo, cuando observamos el momento MXY para placas más gruesas, pues muestra que cuando se realiza el cálculo con Milling, el momento alcanza valores más bajos, incluso si se cambia el tamaño de la malla. Al mirar el cortante en X para la placa delgada, los valores pequeños del cortante en el cálculo de Kirchhoff, pues se puede ver claramente, incluso con una pequeña cantidad de elementos. Sin embargo, pues la teoría de Milling solo da valores altos para el cortante y pues en este caso calcular con Kirchhoff es una mejor opción, pues ya que Milling no da muy buenos resultados, pues a menos que se use una malla más pequeña, pues poco realista a lo largo del borde. Y pues al investigar la placa gruesa, está claro que el cortante en X sigue siendo muy pequeño para Kirchhoff y pues también Milling da buenos resultados para el cortante de X en este caso. Entonces pues se podría decir que para placas gruesas calcular con Milling daría los mejores resultados porque esta tiene en cuenta la deformación por fuerza de corte. Ahora bien, podemos hacer algunas conclusiones de acuerdo a los tipos o a los espesores de las placas. Por ejemplo, para placas delgadas podemos decir que calcular con Kirchhoff pues da los mejores resultados. Usando Milling pues se necesitan muchos elementos para obtener muy buenos resultados y pues usando Kirchhoff el tamaño de los elementos no tiene que ser más pequeño pues que el grosor de la placa. Ahora bien, para placas más gruesas, cuando se calcula con una placa isotrópica homogénea, pues sería necesario Milling. Y pues en el borde sería necesaria una malla más densa, pues también teniendo en cuenta que Milling dará buenos resultados para placas ortotrópicas delgadas con una pequeña rigidez al corte. Muy bien, ahora estudiaremos lo que son los aspectos de diseño del software. El programa proporciona el diseño y las comprobaciones de acuerdo con diversos estándares. Sin embargo, el mayor énfasis se pone en los estándares europeos, estadounidenses y brasileños. Hay que tener en cuenta que las losas, muros y pisos de concreto son uno de los elementos estructurales más básicos en cualquier edificio. Es por eso que es tan importante conocer y realizar pues, adecuadamente el diseño y refuerzo de estos. Para proporcionar a los usuarios del software una solución completa en el ámbito de ingeniería estructural para el diseño de edificios, el software ofrece una solución para el diseño de miembros 2D, los cuales pueden ser placas, cubiertas, elementos tipo shell, paredes, esto teniendo en cuenta el código en 1992 11 y pues anexos nacionales. Con esta solución, el cálculo de refuerzo longitudinal y de corte se hace posible y más fácil de lo esperado. El flujo de trabajo de diseño en este sentido es más simple porque simula los métodos diarios de diseño de losas y además
la velocidad y la confiabilidad del software pues son mucho mejores, y todo eso se puede ayudar y todo eso puede ayudar al diseñador de concreto, pues para lograr el diseño de una manera muy práctica y eficaz. Muy bien, de acuerdo con esto, es posible establecer, de acuerdo con el Eurocode, que este tiene algunas disposiciones para el diseño de refuerzos en miembros 2D, entre las cuales se destacan la proporción mínima de refuerzo principal, la relación máxima de refuerzo principal, la relación transversal mínima de refuerzo secundario, la distancia mínima entre barras, la separación entre barras longitudinales, el refuerzo de corte mínimo, el espesor mínimo del miembro con refuerzo de corte y por último el espaciado máximo de enlaces de corte. De acuerdo con esta imagen, la cual es tenida o basada de los códigos europeos, más específicamente del Eurocode, en donde para cada capa se calculan las fuerzas de refuerzo, las fuerzas de compresión principales del hormigón y los esfuerzos de compresión principales del hormigón. Y pues de acuerdo con las reglas establecidas en el código Euro 2 de 1992, las fuerzas de refuerzo se convierten en áreas de refuerzo por unidad de ancho. Esto utilizando los esfuerzos de acero apropiados y los factores de reducción de esfuerzos. También es posible añadir que de acuerdo con las fuerzas principales de compresión del hormigón se pueden calcular las tensiones de compresión principales en las capas superior e inferior, teniendo en cuenta estas fórmulas, las cuales, repito, fueron tenidas en cuenta o basadas de acuerdo al el Eurocode o el código europeo. Código europeo que, como se mencionó en la diapositiva anterior, es el código utilizado por el software para realizar el diseño de los elementos. Bueno, ahora vamos a realizar el estudio de las limitaciones o opiniones respecto al software. Es un software integral de cálculo de estructuras multilateral para el diseño de cualquier proyecto, pues es un programa bastante intuitivo, a decir verdad. En mi opinión, la mayoría de cosas o funciones que hay que desarrollar en este pues son de una muy fácil deducción y uso. Sin embargo, hay que resaltar que la información acerca de este se encuentra de una manera un poco desordenada, lo que dificulta un poco el estudio de este software. Esto puesto que si nos referimos exclusivamente al estudio de elementos tipo shell o de carcasa o cascarones, se deben tener en cuenta varias variables, las cuales pues no son tan simples de ver o de identificar, por lo que en ese sentido sí sería bueno que la información estuviera más a la mano, pues por decirlo de alguna manera. A esto se añade que otra de las limitaciones del software, y pues muy importante, es que los elementos de membrana que en este caso estamos estudiando pues solo se pueden modelar en un entorno XYZ, que pues como ya veremos en los siguientes videos, el software tiene o posee varios entornos. Sin embargo, para modelar los elementos de membrana o tipo shell que estamos estudiando en este caso, solo podemos hacerlo mediante el entorno XYZ. Bueno, también otra de las limitaciones que se encontraron en el software es que pues no se pueden ingresar tendones pretensados, ni parámetros ortotrópicos o datos físicos no lineales en un elemento de membrana. También otro de los factores muy importantes que a mi parecer es una de las limitaciones más grandes del software en cuanto a elementos de membrana o elementos tipo shell, es que como se vio en diapositivas anteriores, el software automáticamente, al establecer que se está trabajando con un elemento de tipo membrana, automáticamente asigna a este elemento elementos finitos triangulares o de 3 nodos, lo cual limita en gran medida el cálculo de los elementos tipo shell o de tipo membrana. Esto teniendo en cuenta la gran variedad de elementos finitos que hay,
y pues esto nos limita en gran medida. Como podemos observar en los siguientes videos, teniendo en cuenta el paper, se modelarán elementos tipo shell, teniendo en cuenta dos tipos de elementos finitos, triangulares y cuadriláteros. Sin embargo, pues en este caso, como se puede observar, solo podremos realizar la comparación con elementos finitos de tipo triangular. Bueno, eso fue todo por hoy. Muchas gracias. Si les gustó el video, denle like y suscríbanse. Muchas gracias.